Bueno, buenas tardes, mi nombre es Enrique López de Sama de Grupo 205 y el día de hoy les voy a presentar mi bloque 4, conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales, de la materia Introducción a las Ciencias Sociales, impartida por el profesor Román Zúñiga García. Índice, conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales, categorías sociales, sociedad, clase social, grupo social, procesos sociales y prácticas sociales. Fenómenos sociales, transvaloración, derechos humanos, discriminación y migración. Sociedad. Previamente hemos hablado sobre la sociabilización de los humanos de la naturaleza que lo inclina a relacionarse con otros, para cubrir sus necesidades, satisfacer las ajenas. Con base en lo anterior podemos describir a la sociedad como un conjunto de individuos que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Maciones y Plummer 2011. Aunque esta definición es correcta, debemos señalar que las sociedades cambian a lo largo del tiempo. Evolucionan a la vez que los individuos van encontrando nuevas formas de relacionarse y controlar su entorno. El concepto de sociedad dinámica es uno de los pilares de la sociología, a tal grado que Gerhard Lenski incorporó la teoría de la evolución. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, los estudios que para explicar estos cambios sociales, como resultado, Lenski señaló distintas etapas evolutivas de la sociedad. Clase social. La clase social ha venido determinándose por distintos factores desde tiempos remotos, desde la riqueza hasta el prestigio militar, pasando por la pertenencia a una institución civil o religiosa. En la mayoría de los casos, la pertenencia a una clase social era permanentemente. Incluso hoy, esta se ve afectada por ámbitos personales o privados como las amistades, el matrimonio o la ocupación. Los individuos ocupan distintos lugares dentro de la sociedad. Muchos de ellos podrían tener un peso jerárquico, sin quererlo o ser conscientes, según distintos criterios. A esto se le conoce como clase social, y en las sociedades más primitivas era un factor de suma importancia para la vida. Grupo social. A diferencia de las clases sociales donde los individuos pueden desconocer o negar su pertenencia, los grupos sociales son asociaciones que realizan de manera deliberada, voluntaria o consistente, se caracterizan también por un sentimiento de pertenencia, pues los individuos de esos grupos se identifican a partir de reglas y valores que generan. Esos grupos pueden ser tan variados como las relaciones humanas. Sin embargo, en las ciencias sociales se hace una división para su estudio, en función del nivel de implicación de los individuos. Procesos sociales. Los procesos sociales son fases por las que toda sociedad atraviesa. Los procesos sociales son fases por las que toda sociedad atraviesa. No son producto de una planeación previa, sino del cambio de circunstancias históricas e institucionales para entender los procesos sociales. Es preciso estudiar la dinámica entre individuos, que abarca cambios de conductas, costumbres, tradiciones y maneras de relacionarse entre ellos. Del estudio de los procesos sociales se hacen visibles sucesos y conductas repetitivas, denominadas patrones. Transvaloración. Este fenómeno social tiene que ver con la transformación del cambio de valores, de lo relativo de lo bueno a lo bueno y lo malo, es decir, a la ética. Es propuesto por primera vez por el filósofo Nietzsche, que considera la moral como un obstáculo para el potencial humano. De ahí la importancia de trascender los juicios morales. Dicha perspectiva cambió el modo de estudiar lo ético. Nace entonces la corriente relativista, que sugiere que todo valor ético depende exclusivamente del individuo, que no tiene parámetros de acción más que su propia voluntad. Esta corriente se contrapone a lo moral realista de los filósofos de la antigüedad, como Platón y Aristóteles, que defiende la existencia del bien en sí mismo, mayormente ligada con Dios. Acorde con esta corriente, el humano debe adaptar su modo de vida para alcanzar este bien. Derechos humanos. Estos derechos parten de la naturaleza humana, en lo que es en tanto especie, un ser racional y con voluntad, de modo que nadie que cumpla con estas características puede ser en sus derechos fundamentales. Esta concepción en los derechos humanos procede en gran parte del naturalismo, al que estudiamos en el primer bloque. El positivismo, en cambio, señala el nacimiento de los derechos humanos a partir del consenso de todos los individuos de una sociedad, de gran peso para la sociedad
indispensables para la relación entre individuos. Los derechos humanos no fueron reconocidos sino hasta el siglo pasado, luego de arduos esfuerzos para explicitarlos a través de protestas y declaraciones, de acuerdo con la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya relación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. CNDH 2021. Discriminación. Una forma de vulnerar los derechos humanos es la discriminación. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. La palabra discriminación, separar literalmente, tiene un sentido positivo y otro negativo. Positivamente puede ser utilizado cuando de un montón de fruta separó las manzanas de las peras y los plátanos. Esa separación no sirve sino para ordenar un grupo de cosas. En sentido negativo, discriminar refiere a la separación de individuos de la especie humana para vulnerar sus derechos. Por ejemplo, separación hombres de raza blanca de hombres de raza negra, para darles a los primeros el derecho al voto. Discriminación no es mala, lo que es negativo es la razón por la cual se hace dicha distinción. Si separamos a los compañeros de nuestro grupo en mujeres y hombres para formar el equipos, la discriminación no será negativa. No así cuando se hace la misma separación para dejar sin receso a las mujeres por ser mujeres. Migración y la discriminación y la vulneración de los derechos humanos especialmente en la situación donde el individuo se encuentra fuera de los círculos habituales y de los que ha percibido protección. Esto ocurre durante la migración, entendida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, personal y familiar. Cuéntame de México, 2021. El cambio de residencia no se da solo de país a país, también de manera interna, como el cambio de estado a un municipio. En México tenemos la migración que se da de diferentes estados de la República a la capital, en busca de una situación laboral más favorable. En los datos que arrojó la Encuesta Nacional de la Dinámica y Demografía 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sobre la población que cambió su lugar de residencia habitual desde un municipio, delegación, entidad federativa o país de origen de otro destino, se muestran distintas razones por las cuales la gente migra. Y bueno, esto ha sido todo, es quizá la biografía y espero les haya gustado.